Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El tema que nos ocupa esta noche son las transformaciones en el cuarto de siglo después de los acuerdos de paz. Mientras los ciudadanos intentamos comprender la realidad nacional en el día a día o cada semana, los historiadores se centran en el estudio de los grandes acontecimientos y tendencias que determinan el curso de una sociedad en un periodo histórico. En este 25 aniversario de los acuerdos de paz, Focos quiere alumbrar y comprender mejor las principales transformaciones de este cuarto de siglo con un destacado historiador salvadoreño, Roberto Turcios, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias, Alberto. Es un gusto estar acá en tu programa. Es un gusto tenerte, Roberto. Roberto Turcios, historiador e intelectual salvadoreño, migueleño de origen y corazón. Y también limeño. De Santa Rosa de Lima. Fue director de Tendencias, la primera revista intelectual de la posguerra. Fue miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo, encargado de la zona oriental y asesor del secretario técnico de la presidencia en el gobierno anterior. Con el patrocinio de la Fundación Heinrich Böll de Alemania, acaba de concluir la investigación titulada Estado de las Transformaciones, El Salvador 1980-2016, y además publicó para el aniversario de los acuerdos de paz en la revista El Faro, en El Faro, los intelectuales frente a un aniversario crucial. Es un gusto tener a Roberto, nadie más calificado que él para tener esta conversación. Bueno, tú eres, además de historiador y de un intelectual reconocido, que investigas leyendo, que entrevistas a actores relevantes, que piensas, que escribes, que das charlas y conferencias. Pero ha habido al menos dos paréntesis en tu vida en esta etapa de posguerra que te sacó de esa rutina, la Comisión Nacional de Desarrollo y también la Secretaría Técnica de la Presidencia. La pregunta obligada, Roberto, es cómo y cuánto te sirvieron esas experiencias para entender mejor la realidad y la historia del Salvador y de la posguerra. Me sirvieron muchísimo porque en ambos casos me situaron ante la realidad cotidiana del poder. En el caso de la región oriental es un poco contradictorio cómo se manifiesta, pero se manifiesta el poder nacional y el poder local, en general con una distancia entre los dos. Y en el caso del trabajo en la Secretaría Técnica, el poder tener, aunque sea de lejitos, acceso al funcionamiento de la Casa Presidencial
de las reuniones en esos salones es una lección viva de historia para una persona interesada en esos asuntos. Pero además tener acceso a la información y a los actores principales de un gobierno en un momento dado. Y en ese punto lo significativo es, en la historia tú tienes como uno de tus fundamentos los documentos, cómo quedan plasmados documentalmente las acciones políticas. Al ver la política en vivo, ves cómo se está gestando aquel hecho documental que es un acontecimiento político. Bueno, en el estado de las transformaciones 1980-2016, tú afirmas que el informe muestra el intento por diferenciar la etapa histórica de la guerra, la paz y la transición a la democracia en varios periodos, con el propósito de destacar los momentos en que se producen las transformaciones y sus circunstancias. ¿Cuáles han sido las principales transformaciones de este periodo, en tu opinión? Principalmente políticas. En primer lugar, políticas. ¿Qué significa afirmar que sean políticas? Que tenemos por primera vez en los 200 años de edad de nuestra república independencia de órganos de gobierno, competencia electoral, control constitucional, acceso a la información pública y un panorama de libertades ciudadanas, que todo eso junto nunca había existido en la historia de El Salvador. Y que a veces no se valora lo suficiente. Pero hay un aspecto sobre el que pareciera no hemos avanzado. Es el tema de los partidos políticos y de su atraso. Se considera que los partidos políticos, no solamente acá, pero en muchos países en Latinoamérica, son las instituciones más atrasadas de la democracia. Y un sistema, en este caso el sistema democrático, es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y si, con la salvedad que además de los partidos es el origen de los funcionarios muchas veces que se eligen, de los magistrados, ¿verdad?, del fiscal, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú relacionas, dijéramos, estos avances en términos de la democracia con el retraso de los mismos partidos? Es un excelente planteamiento el que haces, Alberto. El caso de El Salvador, nosotros tendemos a no apreciarle sus características peculiares. Tenemos dos grandes partidos que han liderado una transición a la democracia desde una guerra. Esto es una cosa inusual en América Latina. Donde muchos de los actores, de los liderazgos, siguen siendo los mismos que hicieron la guerra y que siguen en la posguerra. Pero yo a eso no le veo tantos aspectos decisivos. Mi punto es este. Estos sujetos lideraron esa transición en general hasta 2011 con el decreto 743, con base en sus acuerdos o desacuerdos. Ese fue el año en que por primera vez se encontraron ante un funcionamiento del régimen político que se imponía ante ellos. Eso marcó un tránsito, o eso marcó la frontera de un desarrollo político de la posguerra. Pero no estamos hablando en primer lugar de una sala de lo constitucional diferente, más independiente, más profesional, sin duda que alguna. Si bien fue electa por una negociación, y pero sin que resplandeciera el respeto a los procedimientos de elección. De acuerdo. Sí, así se ponían antes. Pero no fue ese el origen en gran parte del cambio. Exactamente. Y el que, a mi juicio, con exagerada preocupación, se señala como un peligro casi apocalíptico para esta transición, la elección de los nuevos magistrados. Yo creo que si revisamos las tendencias de la posguerra, va a haber una salida intermedia en función de la independencia de la sala
y de la satisfacción de los partidos. Pero ahí esto nos lleva ya a los gobiernos últimos. Hubo 4 gobiernos de Arena, 20 años en el poder, algo extraordinario en la misma historia latinoamericana, fue triunfo tras triunfo. En esos momentos no se veía que vendría la alternancia y finalmente llegó. Y tú dices en tu estudio que hasta 2009 llegó la alternancia que contemplaba la transición. Casi al mismo tiempo llegaban los impactos causados por la crisis global del capitalismo. O sea que coincidió efectivamente la llegada del gobierno, del primer gobierno del FMLN, con la crisis del sistema económico a nivel internacional. Ese fue el punto de partida. Ese fue el punto de partida de una transformación sin precedentes en las estructuras de poder salvadoreño. O sea, usualmente se menciona que las transformaciones estructurales no han sido evidentes en estos 2 gobiernos, pero se concede poca atención a la transformación de las estructuras de poder y de sus derivados, como a un marco nuevo para la competencia económica, no marco institucional, sino un marco político nuevo para la competencia económica. Yo creo que hay un aspecto que tú señalaste muy bien, Alberto, es que tenemos 2 fenómenos políticos frente a frente. Arena fue un fenómeno político histórico en América Latina, en El Salvador y en América Latina, y que una entidad política, una organización política que estaba en el terreno con un ejército guerrillero y que menos de 2 años después estuviera en una competencia electoral general, te plantea 2 actores de mucha fuerza y mucha fuerza política y mucha fuerza social e ideológica. Y la reconversión del FMLN en partidos políticos, luego la primera fuerza de la oposición, hasta llegar precisamente al poder, es visto en América Latina como uno de los casos más exitosos de esa reconversión y de esa transición. En junio del 2009, dices, las izquierdas encabezan el gobierno y un proceso de transformación de casi todas las estructuras de poder, en primer lugar, y de manera directa de las políticas, en segundo lugar, tanto directa como indirectamente de las culturales e ideológicas, y en tercer lugar, en forma directa de las económicas. Estamos hablando de una transformación más profunda de lo que a veces algunos quieren conceder. Con una salvedad en lo económico. Yo creo que en lo económico es donde se pone en evidencia el límite, la situación límite insuperable del modo de desarrollo de la posguerra. ¿Por qué se pone en evidencia la situación límite? Porque la crisis fiscal ya no se puede resolver de la manera acostumbrada con soluciones coyunturales, se requiere un acuerdo de gran alcance. Entonces, no podemos pensar en el desarrollo con las tasas de crecimiento que tenemos, no podemos pensar en que vamos a disminuir las desigualdades si no reducimos la brecha tecnológica con el mundo, e incluso no podemos ya seguir con la realidad migratoria que hemos tenido. O sea, desde varios lados se nos aparece una situación límite porque el modo de desarrollo ya no da para más. El modo de desarrollo dio crecimiento, dio beneficios a los que dirigieron la privatización. Durante la privatización fue un éxito para los privatizadores. Y esa arquitectura institucional que se creó es imposible que nos permita una etapa de crecimiento suficiente para pensar en... Bueno, pero estás diciendo que efectivamente se dieron transformaciones políticas e institucionales en el seno del Estado, pero la economía mostró sus límites y además este es un Estado que no está estructurado para fomentar verdaderamente la inversión y el crecimiento y la creación de riqueza. Y sin creación sostenida de riqueza no podemos crear mejores empleos y empleos más decentes, no podemos generar mayores ingresos fiscales,
no podemos insertarnos de otra manera al mundo. Por lo tanto, sí, transformaciones político-institucionales, pero más en el orden político, jurídico-político, que en repensar un nuevo Estado. Ese es el problema. Un nuevo Estado entrepreneur, empresario, emprendedor, que desate la creación de riqueza. Esa es la situación crucial que tenemos. Y vamos a hablar de esto precisamente al regresar de este corte comercial. No nos cambie. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. ¿Y cuántos tomates son? Son 3 tomates y 2 zanahorias. Ahora hay que meter los cangrejos vivos al agua. Las transformaciones en el cuarto de siglo después de los acuerdos de paz es el tema que nos ocupa, teniendo como invitado a Roberto Turcios, historiador e intelectual salvadoreño. Roberto, antes de ir a un corte comercial, tú estabas ya introduciéndote a lo que denominas una situación límite que lo ilustra la crisis fiscal, la intolerancia política y sobre todo la guerra de las pandillas. Estamos hablando entonces que ese orden político, jurídico, económico, social y migratorio de la posguerra pareciera que se está agotando o que está agotado. Como se afirma en la promoción de este programa, la posguerra está agotada. Necesitamos alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Y tú haces referencia que el gran desafío de la actualidad radica en los conocimientos, ¿verdad? En las acumulaciones político-intelectuales que indiquen otras rutas, porque las que comenzamos a transitar hace 25 años ahora son obsoletas. Y este es un tema del conocimiento, no de tetuntes, para citar mi columna en la prensa de esta semana. Es sin duda un asunto de conocimiento. Nosotros no le podemos ofrecer opciones a los jóvenes muchachos y muchachas de las pandillas, opciones serias. ¿Qué opciones serias les podemos ofrecer? El país carece de los conocimientos que permitan enfrentar este tipo de guerra. Pero antes de hablar de eso y de las perspectivas de solución en escenarios futuros, es un país que se agotó, es una posguerra que se agotó. ¿En qué se agotó? Creo que tenemos en especial hay un ambiente de rigidez porque nuestros liderazgos son parciales. O sea, yo no veo en El Salvador los factores culturales de unión. Son muy pocos. La selecta, la bajada el 5 de agosto, pero carecemos de hechos
cohesionadores. Y los dos grandes sujetos de la posguerra tienen aún vigor porque cuentan con unos imanes ideológicos muy fuertes. A nosotros nos puede parecer incomprensible, pero ellos siguen reverenciando a sus fundadores por mucho que alguien les diga que hizo A, B y C. A Farabundo Martí y a Roberto Dawison. A Farabundo Martí y a Roberto Dawison. Es una situación... En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI y con las condiciones de comunicación que existen en la actualidad. Vaya, entonces, existe dificultad para que haya espacios nuevos de conocimiento y política que permitan liderazgos que conduzcan hacia, que reconozcamos las diferencias y que las diferencias no pueden impedirnos. Pero eso ya nos lleva precisamente a un tema de la perspectiva de futuro. Quisiera detenerme un poquito precisamente en qué es lo que está agotado, porque yo veo muchos fenómenos, el fenómeno del congestionamiento del Gran San Salvador. Bueno, podemos hacer pasos a doble nivel, ¿verdad? Puentes, etcétera, pero el problema tiene que ver con la planificación urbana que no se hizo o quedó rezagada. Estamos viendo un tema de crecimiento en la economía, tiene que ver que se agotaron muchos de los factores del crecimiento del viejo modelo y hay que crear nuevos. Entonces vemos manifestaciones de los fenómenos, pero que no se resuelven poniéndole parches, sino transformando las estructuras. De acuerdo. Y sobre eso quisiera algunas palabras. Bueno, es que lo que puedo yo afirmar es desde la perspectiva histórica, ¿verdad? Lo que tenemos y podemos ver con claridad grandes segmentos en la historia de El Salvador que están regidos por tendencias uniformes. Entre 1950 y 1969 hay un periodo con tendencias más o menos uniformes: crecimiento económico, desarrollo industrial, Centroamérica muy viva. Eso se rompe con la guerra contra Honduras. Y luego con el fraude electoral del 72. 72, porque el liderazgo del bloque dominante decide una cosa no extraña, pero lo que decide es hacer una reforma agraria con una represión política. Eso lo dice explícitamente el presidente Molina. Esto nunca funciona y ese fracaso nos lleva a la guerra civil. Y Eduardo Sancho, uno de los fundadores de la guerrilla, dice: si las elecciones del 72 hubieran sido libres y se le hubiera dado el triunfo a quien la ganó, a Napoleón Duarte y Guillermo Ungo, nunca hubiéramos podido organizar la guerrilla. E incluso, Alberto, recordá, porque tú manejas muy bien esta problemática agraria, en 1975 está elaborada la ley de reforma, el proyecto de ley de reforma agraria, que era de verdad. Y estaban grupos intelectuales. Con la UCA involucrada. Con la UCA involucrada, que se pone de manifiesto cuando se echa para atrás. A sus órdenes, mi capital. Y Ellacuría lo sintetiza de esa manera elocuente, ¿verdad? A sus órdenes, mi capital. Entonces, después de la guerra, uno puede claramente encontrar que hay fenómenos vigorosos: la emigración a los Estados Unidos, la fuerza de la privatización inmediatamente, incluso antes de los acuerdos de paz, el desplazamiento rural a la ciudad. Está configurándose un modo de desarrollo que rápidamente entra en el bajo crecimiento, del cual no se ha podido librar. Entonces, en esa situación de frontera nos encontramos. ¿Y qué puede...? Ese ciclo, dijéramos, ascendente en lo democrático, pero también en lo económico-social por un tiempo, comienza a dar signos de agotamiento. Y no solo agotamiento, Alberto, sino estamos
a las puertas de un largo tiempo electoral. Y en ese círculo, aún teniendo ese funcionamiento del régimen político, puede complicarse aún más las cosas. Es decir, podríamos, si no existe algunos acuerdos básicos, llegar a una crisis general. Estamos entonces hablando de un agotamiento, una nueva crisis histórica donde pareciera que se combinan muchos elementos. A veces yo le llamo a esto la tormenta perfecta, dentro de un complejo escenario internacional que ha cambiado, donde es un poco sálvese quien pueda, ¿verdad? Donde ya no podemos depender de ayudas y ya ni siquiera de la válvula histórica de escape que ha sido la migración. Al contrario, ahora van a venir más de regreso. Y más de regreso después de haber vivido mucho tiempo en Estados Unidos, de manera que para la gente joven es venir a encontrarse en un país que no conocen, donde no tienen amistades ni parientes, porque todos se fueron para allá. Sí, vaya, esa ventana nos puede permitir ver que estamos ante una realidad mucho más compleja de la que teníamos hace 10 años, hace 15 años. Lo que significa que o afrontamos los salvadoreños con mayores niveles de concertación y de unidad nacional, o lo que se viene va a ser muy serio. Y yo no sería tan optimista con más unidad nacional, que tengamos la capacidad de acuerdos, de vernos a la cara, de vernos a la cara y reconocer cuál es nuestra realidad, que no es como para pensar que moviendo algo pequeño puede llevar a una etapa de crecimiento. Yo incluso creo que esto se puede ver en el mundo empresarial. ¿Cómo encontrar los proyectos que te ofrezcan un retorno, una rentabilidad consistente? Es una situación en la que se ven las oportunidades, pero todavía no está claro cómo llegar a ese punto de llegada. Bueno, el tema es cómo una pequeña nación como la nuestra puede y debe afrontar el futuro. Ciertamente, en esta división que tenemos, en esta confrontación permanente, en esta ausencia de acuerdos mínimos, no es posible. Y tampoco es posible si gente con mayor preparación, con mayores luces, con una visión más actualizada de la realidad, precisamente con mayor conocimiento de los dosieres de las agendas fundamentales susceptibles de transformación, no tienen un papel más grande, un rol más importante que han tenido. Así es. Si no hay una confluencia de conocimiento y política, ¿cómo vamos a encarar la situación de los retornos migratorios? Es por primera vez estamos ante un probable escenario de retornos migratorios. Eso fue el que tuvimos en 1969. Sí, la migración está muy pegada a los dinamismos más evidentes en el caso de El Salvador. Yo tengo expectativa en que contamos con una base mínima para pensar que puede darse esa confluencia de corrientes intelectuales y políticas. Y es más, Alberto, en el artículo que tú mencionabas del Faro, yo planteo que esto significa un desafío central para la gente intelectual. ¿Qué se está produciendo hoy en el ambiente de más libertades que ha tenido el país en toda su historia? Pero al hablar de intelectuales estamos hablando de periodistas, estamos hablando no solamente de los académicos. Estamos hablando de periodistas, de profesores de básica, hasta tercer ciclo. De universidad. Estamos hablando de un conjunto. ¿Cuántos profesores hay? ¿Cuántos profesores están lidiando y están encarando la situación difícil de inseguridad en sus escuelas? Pareciera que en los países que se desarrollan, el conocimiento y los intelectuales
tienen y los técnicos, pareciera tener una incidencia mayor en las estructuras políticas y de poder, pero pareciera que aquí están como inmunes, ¿verdad?, a esos aspectos fundamentales de la transformación de las sociedades. Ese es lo que tenemos que encontrar descubrimientos sobre eso, cómo conseguir esa fluidez en el intercambio de realidades políticas con producción intelectual. ¿Cuántas universidades tenemos, Alberto? Bueno, ya viene precisamente toda la tradición de que hay que acercar más las universidades a las empresas y viceversa. Entiendo que algunas, por supuesto, lo están haciendo, pero quiero regresar a tu afirmación en el Faro. El gran desafío de la actualidad radica en los conocimientos, en las acumulaciones político-intelectuales que nos pongan en otras rutas. Las que comenzamos a transitar hace 25 años ahora están terminadas en medio de la inviabilidad de un modo de desarrollo. El rol o los roles del Estado frente a esto, a mi juicio, tienen que aumentar. O sea, estamos en una situación en que ojalá muy pronto, después de estas elecciones, podamos tener propuestas que destaquen esos roles nuevos del Estado en estas fronteras. Pero eso, a mi juicio, es imprescindible, que el Estado tenga un rol de mayor influencia, incidencia, empuje a las iniciativas empresariales, locales y nacionales. Pero esto me lleva precisamente al desafío de las elecciones y de los discursos electorales. Los discursos y los planteamientos se van por la vía de lo que da votos. Si la realidad está bastante agotada, lo que tenemos es construir una visión de futuro y de creación de futuro. Y solo bajo una visión de mediano y largo plazo tú puedes tomar las decisiones presentes. Eso no se puede hacer si tú no tienes una hoja de ruta, unos escenarios, etcétera. Pero este no es el discurso, el planteamiento de la llamada clase política. Es quizá una de las tragedias principales, pero no solo nuestra. Así. Hoy, por medio de Facebook, tú puedes desarrollar campaña en la que le envíes a Juan lo que él quiere leer y a Pedro, que piensa distinto a Juan, lo que él quiere leer, y a María un mensaje. Es decir, podés personalizar y manipular las conciencias de las personas en función de resultados electorales. O sea, ahí es aún más complejo. Veamos lo de Estados Unidos. Con una fragmentación precisamente de la realidad y del mensaje, necesitando entonces una nueva visión, una nueva narrativa para la creación del futuro. El tema es cómo se come esto. Bueno, estamos hablando de incidir. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Ah? ¿Por qué estás haciendo este programa? Bueno, es precisamente, entre otras cosas, para... No, Alberto, es que justamente es este tipo de iniciativas las que pueden facilitar esa confluencia político-intelectual. Pero lo estamos haciendo yendo al encuentro de los jóvenes, ¿verdad? Por eso decimos, esta es una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Sí, es decir, como se puede ver en esta mesa, ¿verdad? Bueno, en esta mesa no sé, pero en todo caso, sin los jóvenes, yo lo veo en este programa, ¿verdad? Con su creatividad, con toda la visión de redes sociales, de otras formas de comunicación. Y fíjate, este nuevo programa no sería posible. Pero ¿cuál es la realidad? El tema es que es la vieja política, es la vieja comparación, que es producto en gran parte de la guerra, ¿verdad? Que es producto de otras fotografías y otras actitudes frente a la realidad, la que todavía sigue dominando el escenario político y del poder. Pero solo brevemente, Alberto, ¿cuál es la realidad dominante para la juventud en El Salvador? La inseguridad y la violencia. Una encuesta reciente que organizó José Miguel Cruz, que sabemos que es una autoridad
en materia de encuestas señalaba como el primer factor de ingreso a la pandilla sentirme bien, estar bien, no es el dinero. Sentirse comprendido, sentirse que pertenece a un grupo, a una familia. Entonces, nos está señalando una situación difícil, porque no es con el ejercicio represivo que se va a disuadir el ingreso a la pandilla. Y estamos hablando de agrupaciones que por identidades ingresan a estos grupos. Nos sitúa, ahí vemos la necesidad de conocimiento por la encuesta, por las zonas donde tienen más influencia, los factores que respetan, los que más irrespetan. Estamos ante, es asombroso cómo este fenómeno que nos vino de los Estados Unidos, y creció acá en El Salvador, ha faltado conocimiento. Bueno, pero esto nos lleva precisamente a lo que nos dijo el doctor Garbarino, que ha estudiado cómo se crean los asesinos en diferentes lugares del mundo. Y precisamente dijo que en El Salvador existen muchos de estos factores, ¿verdad?, para la creación de esta fábrica de asesinos a partir de una mentalidad de zonas de guerra. Y entonces, si no se va al encuentro de la juventud con nuevas identidades, con elementos aglutinadores, ¿verdad?, además de con oportunidades económicas y sociales, no va a ser la represión la que va a resolver esto, porque estamos produciendo miles y miles todos los días. Sin duda alguna. Y fíjate, esto que estamos conversando es necesario que sea abordado en las universidades, que sea estudiada con el propósito de encontrar los mecanismos efectivos de disuasión. El rol de las muchachas jóvenes ahí, a mí me parece que es fundamental conocerlo, no solo en el caso de las pandillas, sino en general. Estamos en una sociedad, si mal no recuerdo, 6 de cada 10 jovencitas son abusadas o acosadas en la escuela, en el centro de recreación y en el hogar. Así es, Roberto. Hay que repensar entonces el país y hay que aterrizar propuestas y una visión integradora, pero con el conocimiento detrás. Esos son parte de los desafíos que tenemos para esta nueva etapa que afronta el país. Y yo quiero agradecerte tu participación este día. Espero que vengas a visitarnos. Yo te agradezco la oportunidad de haber estado acá, te felicito al equipo de trabajo y te invito a que continúes trabajando y sistematizando lo que acá se discute. Creo que es una oportunidad extraordinaria para presentarle al país pues los indicios que señalan que tenemos situaciones graves, pero que también podemos contar con recursos que nos permiten ver hacia adelante y principalmente con nosotros, entre nosotros, como iguales. Así es. Muchas gracias, Roberto. Un gusto. Muchas gracias. Amigos televidentes, tenemos ya 5 meses y medio de estar con ustedes. Les deseo todo lo mejor, pero ya viene Prisma. No nos cambien. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda.
Desde 1956, Aves, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. Aves, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Bienvenidos. Hoy en Prisma les presentamos las proyecciones económicas para 2017 que ha realizado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para El Salvador en su más reciente informe. La economía salvadoreña ha crecido ligeramente en los últimos años. De acuerdo al organismo regional, El Salvador registró un crecimiento del 2.3% en 2015 y 2.4% en 2016. Para 2017, proyectan que la expansión económica se situará en 2.5%. Este incremento, según la Comisión, estará impulsado por los nuevos proyectos de inversión pública y privada y la recuperación del dinamismo de las exportaciones. De acuerdo a datos del Banco Central de Reserva, al cierre del primer semestre de 2017, las ventas de productos salvadoreños al exterior crecieron 4.2% y acumularon alrededor de 2.800 millones de dólares, gracias a la expansión de los sectores agricultura, caza, silvicultura, pesca e industria manufacturera. Sin embargo, un indicador que puede resultar adverso para la economía nacional será la inflación. Según CEPAL, la inflación de 2016 alcanzó una tasa negativa de 0.9%, lo que significa que el precio de los bienes y servicios disminuyó levemente, pero para 2017 la proyección es totalmente contraria. De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Reserva, al cierre de este año, la inflación alcanzará un 5% a causa del incremento en los precios de las materias primas importadas y a la normalización de tarifas de servicios públicos para que los subsidios se apliquen solo a los más desfavorecidos. Otro indicador que tampoco resultará positivo será el déficit fiscal. Con base a datos y estimaciones del Ministerio de Hacienda, CEPAL señala que aunque en 2016 el déficit fiscal disminuyó respecto a 2015, en 2017 volverá a alcanzar un monto equivalente al 3.9% del Producto Interno Bruto. Esto significa que los gastos realizados por el Estado serán aún más elevados que los ingresos percibidos durante este año. Estos gastos incluyen el servicio de la deuda de pensiones, el cual fue afectado por el impago de abril. Para octubre de 2017, el gobierno deberá cancelar 91 millones de dólares a los fondos de pensiones, cantidad que no fue presupuestada y que se desconoce cuál será su fuente de financiamiento. En ese sentido, la CEPAL señala que la polarización política en la Asamblea Legislativa ha limitado las opciones de financiamiento y ha impedido aprobar medidas fiscales que frenen el deterioro de las finanzas públicas. El organismo ve necesario la creación de un acuerdo fiscal urgente. Sin embargo, a pesar de estos efectos negativos, la Comisión Regional prevé una continuidad en la creación de empleos formales, con un crecimiento del 2% en 2017 y que será producto del aumento esperado de la actividad económica interna y de las mejoras previstas en el sector externo. Esto ha sido todo en Prisma. Al regresar, nuestro segmento Matices. Hoy conversaremos sobre el juicio por el caso Tregua. Siga en sintonía de Focos. Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar
azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista que conducimos junto a Karen Fernández, a quien doy la bienvenida esta noche. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Bueno, listos para una entrevista más después de vacaciones. Así es, una entrevista que tiene una connotación especial porque esta semana hemos conocido sobre el juicio que se desarrolla en nuestro país sobre el denominado caso Tregua. Y es importante, Karen, dar un contexto sobre esta situación. Y es que la denominada tregua entre pandillas fue un proceso gestado durante la administración del expresidente Mauricio Funes, que durante 15 meses logró reducir los índices de criminalidad en El Salvador, pasando de 14 a 5 asesinatos en promedio, los que se cometían diariamente en nuestro país. Han transcurrido aproximadamente 5 años desde la creación de esta tregua y hoy llega a los tribunales para ser juzgada. Así es. También es importante decir que la Fiscalía General de la República ha llevado a juicio a unos 15 funcionarios, de hecho más funcionarios, 18 funcionarios. Entre ellos están acusadas personas que trabajaban directamente en tareas de seguridad, también operadores de centros penales y facilitadores. Estos están acusados y han estado pasando en este proceso de juicio para que rindan cuentas por actos arbitrarios, asociaciones ilícitas y falsedad ideológica. También delitos específicamente vinculados al traslado irregular de 30 cabecillas de las 3 principales pandillas que operan en nuestro país. Y estos cabecillas, y en particular este señalamiento, es un traslado del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales de menor rigurosidad penitenciaria. Así es. Hay que señalar también que en los últimos días han surgido nuevos elementos alrededor de este caso, Karen, que involucran la supuesta entrega de dinero por parte de Arena y el FMLN a las estructuras de las pandillas con objetivos electorales, así como también el cruce de críticas entre el fiscal general Douglas Meléndez con el actual ministro de la Defensa David Munguía Payés, que en ese periodo fungía como ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Y hoy justamente queremos explorar los orígenes y el proceso de la tregua con un actor que ha apoyado activamente el diálogo entre el gobierno y pandillas como vía para solución de la violencia. Nos referimos a nuestro invitado de esta noche, Paolo Luers, miembro del grupo de mediación con pandillas y a quien le damos la bienvenida esta noche en Focos. Paolo, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Paolo, queremos iniciar la entrevista aclarando en principio cuál es la génesis de la tregua. Es decir, ¿fue una iniciativa del gobierno para con las pandillas o es que las pandillas se ponen de acuerdo y sobre eso el gobierno se monta? Bueno, estrictamente visto, ni una ni la otra cosa, porque estaban los mediadores en medio. Los mediadores lo que hicieron al principio es simplemente una evaluación, un sondeo, de trabajando sobre ciertas hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que debe haber una forma de parar la guerra entre las pandillas. Esto surgió del conocimiento y de los datos policiales y de inteligencia, que entre 80 y 85% de los muertos en ese periodo, 2011, digamos, se debían a la guerra entre las pandillas, cosa que no hay que entender que eran pandilleros que murieron, obviamente, pero en una guerra de ese tipo siempre mueren un montón de otra gente que no son, digamos, parte beligerante. Eso es en cualquier guerra y en guerras tan irregulares aún más. Todo el mundo sabe que el enfrentamiento entre las pandillas básicamente se convirtió en una situación de guerra entre barrio y barrio o calle a calle, involucrando como víctimas principalmente
a todo el alrededor, a todo el barrio, ¿no? Entonces, el hecho que en un barrio está la 18, en el otro la MS, metió en un peligro serio y permanente a toda la gente que vive ahí. Vaya. Entonces, si ese porcentaje tan alto de la cuota de muertos que pagaba el país diariamente, que andaban como entre 13 y 14 en aquel entonces, está debido a la guerra entre las pandillas, la idea de sondear si esta guerra se puede parar tiene todo el sentido del mundo. Entonces, al principio hicieron un sondeo. ¿Quién? ¿O quiénes? Los dos mediadores. Estamos hablando entonces de Raúl Mijango. De Raúl Mijango y de Fabio y de Colindres. Monseñor Fabio. Con la autorización de las autoridades, después de haber discutido esto con el ministro dice, bueno, le vamos a dar las facilidades para que puedan entrar en Zacatecoluca. Ahí normalmente nadie entra. Muy bien, solo para aclarar un punto. Es decir, tanto los mediadores Raúl Mijango como obispo Fabio Colindres proponen esta solución heterodoxa para atender el tema de la criminalidad a Munguía Payés. Al principio no proponen una solución. Dicen que sería irresponsable si no exploramos eso. Denos autorización. Para poder tener esa posibilidad. Sí, porque puede ser que regresemos y digamos, bueno, no hay nada que hacer. De acuerdo. Vaya. Entonces nadie entra a Zacatecoluca. Entonces la primera facilitación del Estado, ¿va?, que surge de estas reuniones con el ministro, es decir, bueno, vamos a dar a esta gente acceso, y acceso no es solamente físicamente que entran, sino que entran y pueden ellos hablar con quien quieran hablar y en confianza. No así como van las visitas familiares con micrófonos y con custodios. Eso obviamente no funcionaría en ese contexto. Entonces le dan esas facilidades. Eso se canaliza por centros penales. Vaya. Entonces van y hablan con individuos. ¿Va? Ya tenían más o menos mapeado cuáles son la gente clave de las tres pandillas. Y se dan cuenta, esto cuenta don Fabio, la idea de tener en esto a un cura resulta que era clave, porque la gente tiende al rato a hablar de manera más franca con un cura. No se sienta amenazado y es como, aunque no era una situación de confesionario, pero básicamente uno habla a un cura de otra manera. Vale. Entonces, Fabio es el primero que llega a la conclusión de que cada uno de ellos le expresan ciertos sentimientos y expectativas y frustraciones muy parecidos. Y casi todos le dicen, mire, curita, le voy a decir esto, pero no lo va a decir a los demás, porque es una cosa muy íntima lo que le estoy diciendo. Entonces, llegaron a la conclusión que todos individualmente estaban dispuestos de reflexionar sobre su situación y la situación de sus pandillas que ellos habían creado, conducido, y estaban preocupados. Entonces, el siguiente paso lógico era cómo hacer para que hablen entre ellos sobre esto. Superar ese miedo que uno tiene, que el otro va a pensar que se está aflojando, que ya no quiere seguir, que está al punto de traicionar. Ahora, Pablo, entendemos que este proceso de reuniones previas se llevó a cabo entre enero y febrero de 2012 en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Correcto, porque luego de estas reuniones entendemos que hubo un encuentro, sí, entre líderes de las pandillas con la presencia de Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres. Correcto. ¿En qué momento se ponen de acuerdo? Hay un pliego de peticiones o de requisitos de los líderes de las pandillas. ¿Qué contienen esos requisitos? ¿Y en qué momento se incorpora usted también al proceso de tregua? Yo no lo llamaría requisitos. Lo que
En la fase cuando están sentados en una mesa los dirigentes de las tres pandillas, ¿no? Que no era fácil. Y en la primera reunión no llegaban a mucho. La ganancia es que no se estaban matando, pues. Era una sucesión de varias reuniones. Una vez que lo estaban hablando, obviamente los mediadores estaban recogiendo. Si se habla de solicitudes o de requisitos, es como si hubieran tenido enfrente un comité ya instalado que ha discutido un pliego de peticiones. No, simplemente en todas las pláticas salen ciertas inquietudes que tienen. Sale, por ejemplo, en todos, que una de las cosas que más les estaba preocupando y jodiendo la vida era que tenían varios años de cero contacto con su familia, ¿no? Con sus hijos. De vez en cuando, quizás cada 3 meses, podía llegar la esposa, pero tenían cero contacto con sus hijos. Estaban preocupados por sus hijos. Entonces los mediadores ya recogieron esto y dijeron, bueno, esto es un punto esencial para ellos. Y ya llegaron a la conclusión, si podemos ofrecer algo en esa línea, esto es un paso muy importante para todos ellos. Ofrecer, por ejemplo, el beneficio de que sus familias pudieran visitarlos con mayor regularidad, por ejemplo, a cambio de que redujeran los asesinatos en la calle. Mira, nunca fue un deal esto por esto. Fue un proceso donde se estaba hablando de cómo podemos hacer para bajar los homicidios. Y los homicidios se pueden bajar si ustedes se ponen de acuerdo de parar esa locura de estarse matando mutuamente y llevando de encuentro a la gente alrededor de ustedes en las comunidades. Esa era una discusión. Y otra discusión aparte era las aspiraciones de ellos, ¿verdad? Cómo veían ellos su situación. El tema es que... Entonces no era una negociación de decir, ok, aquí tenemos nosotros 3 pedidos y ustedes 3 pedidos y hacemos coincidir. No es así como un sindicato negocia con el Estado. Sin embargo, de fondo sí era de alguna manera un acuerdo, porque sin ese incentivo por parte de no se hubiera podido generar las condiciones para que ellos actuaran, digámoslo, con menos criminalidad. Vaya, vamos a decirlo así. Si los mediadores no hubieran mostrado ninguna receptividad para las inquietudes bastante enraizadas de ellos, obviamente no se hubiera ganado ninguna confianza, ¿no? Y si tampoco hubieran tenido ninguna capacidad de resolver algunos de estos problemas, tampoco. Pero eso es acción del Estado, no de los mediadores. Acción de los mediadores, identificar estas cosas, ir de regreso a las autoridades y decir al director de centros penales o al ministro, vaya papito, porque si nosotros estaríamos en la capacidad de regresar la otra semana y decir que el problema de abastecimiento de medicamentos ya está resuelto, ¿va? Ya tenemos un punto, que ellos ven que eso tiene algún sentido para ellos. Vaya. Entonces empiezan a ver cuáles son las inquietudes de ellos y cuáles son las cosas que se pueden hacer. Entonces, si los pandilleros dijeron, queremos teléfonos, le dijeron, bueno, eso no se puede. Dentro de la ley no se puede. Pero no hay una ley que prohíbe, por lo contrario, no hay una ley que prohíbe que tengan medicinas que necesitan. Hay una ley que obliga al Estado a dárselos y no se las estaban dando. No hay una ley que les prohíbe tener contacto con su familia. Hay una ley penitenciaria que dice que uno de los objetivos del sistema penitenciario es que no se rompa el vínculo familiar. Paolo, en marzo de 2012, en la primera semana de marzo del 2012, ocurrió un traslado de 30 cabecillas de los líderes de las principales pandillas de este país del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales de menor rigurosidad.
Luego de esos traslados nos dimos cuenta por una publicación del periódico digital El Faro sobre este proceso de diálogo, vamos a decir, entre los mediadores, que hay que también señalar que son dos personas que tenían una relación muy cercana con el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés. ¿En qué momento se incorpora usted a este proceso? Yo me incorporo a raíz de la publicación del Faro, que creó una crisis en todo esto. ¿Y por qué se incorporó? Ya te lo voy a contar. Es una crisis porque entre los mediadores y también las autoridades habían llegado, y los pandilleros, habían llegado a la conclusión que esto tenía que ser lo más secreto posible, porque no podía ser que los pandilleros en todo el país se dieran cuenta que hay un acuerdo en Zacatecoluca por la prensa. Y como ellos desde Zacatecoluca no se podían comunicar con nadie, ¿no? Esto hubiera pasado si desde el principio se hubiera dicho, esto está pasando, lo vamos a trasladar, ¿no? Como sería bonito bajo el aspecto de la transparencia. Pero la transparencia no puede ser la ley elemental encima de todo. Hay a veces cosas que hay que hacerlo sin transparencia el tiempo que sea necesario, que sea lo más corto posible. Vaya. Entonces, sale el Faro con esta cosa, y no solamente con lo que había pasado, sino con la falsedad de que en este acuerdo había pasado pisto, ¿no? Eso dijo el Faro. O sea, básicamente se había comprado la voluntad de los pandilleros dándoles pisto del Estado, que no era cierto. Entonces, imagínate la aflicción, que los pandilleros en Soyapango se dan cuenta, a estos cabrones le han dado pisto y después nos van a dar órdenes de calmar la cosa. Eso hubiera sido un desastre. ¿Y usted se incorporó entonces? Entonces me llaman y me dicen... ¿Quién lo llama? Raúl. Me dicen, Paolo, ayúdame. Yo no sabía nada de esto. Él me cuenta todo eso y me dice, mira, no es así como dice el Faro. Lo que hay es una negociación entre los pandilleros y yo soy el mediador. Ayúdame, cabrón. Vaya, ¿en qué te ayudo? Mira, que vayas a las cárceles, hablas con toda esta gente, ¿va? Y necesitamos que alguien cuenta la verdadera histórica, cómo se había generado eso. Yo dije, bueno, yo puedo hacer eso. Además, ningún periodista va a decir que no, porque es una super historia. Pero yo no me puedo comprometer de antemano en lo que voy a escribir. Si yo no me convenzo que esto es una cosa seria, esto lo voy a escribir. Entonces mi jango me dijo, bueno, eso no me preocupa porque yo sé lo que vas a encontrar. Me meto, paso una semana de un penal al otro, hablo con todos los protagonistas. En esta semana conocí a todos esos, no sé si todos los 30, pero todos los principales pandilleros de las tres pandillas. Y al rato lo que eran entrevistas se convirtieron en debates. Ellos querían debatir. Y yo quería debatir, yo quería entender qué pasa con su mente. ¿Por qué son pandilleros? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué ahorita lo quieren hacer diferente? Yo dije, mira, yo les pongo el reto, convénzame. Eran discusiones muy intensas y muy francas, te voy a decir. Yo estaba sorprendido de la capacidad de debate de estos señores. Paolo, tenemos que hacer una pausa de esta entrevista. Vamos a ir rápidamente al corte en Karen y al regresar seguiremos escuchando esas declaraciones que haces en torno a este proceso de la tregua. Ya regresamos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une.
porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Gracias por continuar en Matices. Esta noche conversamos con Paolo Luers, miembro del grupo de mediación con pandillas. Estamos hablando alrededor, Karen, del proceso de tregua que se gestó en el año 2012 y ahora conocemos detalles sobre este proceso. Paolo nos estaba comentando algunos detalles, específicamente cuando él se incorpora dentro del proceso de pandillas. Queremos que puedas concluir con tu idea, Paolo. Solo lo quiero concluir rápido porque yo después quiero hablar de este juicio. Hay cosas importantes. Entonces, yo voy a esto y me veo como envuelto en todo ese debate y decido, después de escribir las cosas que tenía que escribir, incorporarme al equipo de Fabio Castillo y de Raúl. Fabio Colindres. Fabio. Entonces, sí, por Dios, Fabio Castillo no hubiera hecho eso. Quiero arrondear eso de los traslados porque eso es clave y era clave también en toda la acusación de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía dice que justamente en los traslados que se hicieron con tanta premura, en un par de días, hay un proceso de falsedad ideológica. Correcto. Pero no solamente esto, sino solamente los traslados en sí, para ellos eran ilegales. Y ahí nació la cosa ya con una ilegalidad y a partir de esto todo era ilegal. Eso ¿Usted cree que los traslados no fueron ilegales? No. El penal de máxima seguridad de Zacatecoluca no es un penal para cumplir la condena. Nadie debe estar obligado de estar ahí tiempos extendidos. Esto es un penal donde se mete gente de alta peligrosidad por tiempos cortos, que no tienen un tope legal. Segunda evaluación de los psicólogos, lo necesario para que cambien sus actitudes. No es un penal que alguien pase toda la vida ahí. Y ahí hay gente que tienen años de estar ahí. La Fiscalía precisamente señala que no hay sustento en poder dar una resolución por parte del grupo criminológico que esas personas podían salir de ese penal. Esto fue tema hoy en el debate, en el juicio. Y con toda la razón. Una de las señoras de ese consejo criminológico dijo, aquí me están acusando gente que no tienen la más mínima idea de cómo funciona un penal de máxima seguridad, cuáles son los reglamentos, cuáles son los efectos psicológicos de este encierro. Y nosotros sí lo conocemos. Y defendió con mucha credibilidad la profesionalidad de estos exámenes. Y dijo, esta gente tenían que haberse trasladado mucho antes, porque ya cumplían todas las condiciones. Y por eso también ellos podían hacer esta evaluación muy rápido, porque ya las habían evaluado y ya habían hecho, porque ellos no deciden, ellos hacen recomendaciones. Correcto. ¿No? Vaya, entonces, esto no es ilegal. Esta gente tenían un derecho de haber sido trasladados. Y en esta situación crítica, que tenían un acuerdo que no lo podían cumplir sin salir de este mundo de encierro, de máximo aislamiento, era lo más lógico y además lo más justo de sacarlos. Paolo, la Fiscalía General de la República atribuye también no solo el asunto de los traslados, sino una serie de delitos alrededor de la tregua. Por ejemplo, otros actos arbitrarios, falsedad ideológica, asociaciones ilícitas, ingreso de objetos ilícitos. Vaya, ellos interpretan, por ejemplo, igual como interpretan las autorizaciones que llevan al traslado de origen,
como acto arbitrario, como incumplimiento de deber, y acusan a los directores, al director a Nelson Rauda, y hasta a los psicólogos y educadores que estaban metidos en estos consejos. De igual manera, cuando en el transcurso del proceso de la tregua, digamos, que era un proceso de ampliar esto hacia un proceso sólido de pacificación, era necesario reunir los principales protagonistas en un lugar. Se decidió hacer esto en Mariona. Y claro, entonces el director de centros penales y los directores de cada penal tenían que tomar la decisión y organizar el operativo de que gente de Ciudad Barrio, de Cojute y de Izalco y de todos los penales donde habían líderes de las pandillas, se trasladaban para un día de reunión en Mariona. Entonces, esto está siendo interpretado por la Fiscalía como una total ruptura del reglamento, como una cosa ilegal, como actos arbitrarios, y tiene una lógica. Una vez que uno entiende la lógica de este proceso, no es que hayan firmado un documento y después esto funciona automáticamente. La mediación era un permanente esfuerzo de hacerlo sostenible, de resolver problemas, porque había miles de problemas entre ellos, problemas de incumplimiento, de ciertas clicas, choques con la policía, y siempre estaba como al punto de que todo eso se caiga. Pablo, usted... Entonces, se necesitaba una permanente trabajo de mantenimiento, y en esto era indispensable de reunir a los principales líderes que podían tomar decisiones que son vinculantes para toda su gente en un lugar. Nos queda clara la explicación sobre esa lógica, pero queremos dejar algo claro. O sea, usted es de la idea que alrededor de este proceso no hubo ninguna irregularidad, ni ningún ilícito o negligencia por la cual deberían de ser acusadas esas personas. ¿Usted las defiende, esas personas? Las personas que están acusadas, sí. No deberían estar acusadas. ¿Y quiénes sí deberían estarlo? Siempre se cometen en todo. Como esto está enmarcado básicamente en el mundo del centro del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario diariamente, y desde hace 20 años, o desde hace 200 años, se cometen delitos. Los teléfonos que están ahí porque tienen un precio y hay una corrupción que lo permite. Los que lo meten normalmente son custodios o lo facilitan. Se cometen delitos todo el tiempo. Esos delitos no tienen nada que ver con la tregua. Esto existía antes de la tregua, durante la tregua y después de la tregua. Y si tú mandas a hacer mañana una redada en Ciudad Barrios, vas a encontrar 50, 80 teléfonos. Pablo, de alguna manera entraron, aunque ya no hay mediadores. ¿Me explico? Que no estuvo vinculado directamente al proceso de la tregua, lo que nos dice, el ingreso de estos ilícitos. Los ilícitos que se cometieron durante la tregua no están relacionados con la tregua. El hecho que haya una fiesta en Izalco donde llevan bailarines desnudas no es una expresión de la tregua. Es una cosa que con más cuidado quizás la tregua lo hubiera podido evitar. Porque esto se ha dado antes también. Hoy no se da por las medidas extraordinarias que ya nadie entra ahí. ¿Ah? Pablo, considerando que el general Munguía Payés era durante el periodo de la tregua ministro de Seguridad y bajo su responsabilidad estaba la dirección de centros penales, de hecho el anterior director de centros penales, Nelson Rauda Portillo, está acusado, ¿cómo valora la decisión de la Fiscalía que desistió finalmente de presentar una acusación contra el general Munguía Payés? Ahí está exactamente el dilema de la Fiscalía y por eso ese juicio le va a fracasar. O ya fracasó. Eso se va a ratificar con el juicio. El dilema de la Fiscalía es que las decisiones políticas que se han tomado no son delito. Es imposible definirlo como delito. Uno puede decir esas decisiones eran incorrectas, pero un funcionario político no gubernamental, por ser incorrecta su
su decisión no va a la cárcel. Entonces todos estarían en la cárcel. Entonces, hablando de las decisiones políticas Entonces, incorrectas, no hay una manera de definir las decisiones políticas que haya tomado el ministro, el presidente, el gabinete de seguridad sobre eso, definirlo como delito. Entonces, por eso la Fiscalía tenía que bajar el nivel de este juicio a delitos muy concretos, como la introducción de ilícitos, actos arbitrarios de los directores, falsedad ideológica de los consejos. Vaya. Pero si hubieran hecho solamente esto hubiera sido un caso como pasa todos los días. Mira, no tienen ustedes ideas cuántos juicios han pasado, pasan en un año donde un custodio está acusado de haber metido un celular. No le llaman la atención a nada. Pero el objetivo de la Fiscalía no era hacer una cosita así, sino hacer un mega juicio con contenido político que de una vez por todo corta con la idea que hay que introducir otra vez el diálogo a la política de seguridad pública. Y esa es nuestra pregunta siguiente, Paolo. ¿Qué está detrás de la intención no solo de este fiscal, sino también de Luis Martínez, que es quien inicia el proceso judicial, digamos, contra la tregua, para arremeter de esta manera contra el proceso de diálogo? Luis Martínez lo tenía mucho más claro. Luis Martínez armó ese caso. Todos los interrogatorios principales, al principio lo hicieron Luis Martínez, ahorita preso, junto con al cargo estaba el fiscal Julio Arriaza, prófugo. Vaya, ellos tenían claro que estaban armando un caso que no iban a llevar a la corte, porque nunca lo llevaron a ninguna corte. Y en este caso, en el caso que ellos armaron, incluso tenemos, yo publiqué incluso el requerimiento fiscal original de la Fiscalía, engavetado ahí. El principal acusado era Mojía Payés. Entonces, el propósito de armar esto no era hacer un juicio, porque sabía que no podía ir con esa cosa a una corte. Era un método de extorsión política. Era decir, mire, yo tengo esto aquí, hágame caso. Desista con esta pendejada de la tregua. ¿Y qué ganaba por parte de Payés, Luis Martínez? Luis Martínez era un enemigo realmente sangrón de todo alrededor de la tregua desde el principio, desde que tomó su cargo. Y en el caso del fiscal Entonces, actual, para él era una cosa de presión política. Y nunca lo llevó a una corte, ni tenía la intención. pero el fiscal actual, Douglas Meléndez, retoma el caso. El fiscal actual llega a la Fiscalía con una gran expectativa, ¿va? Hoy sí tenemos un fiscal que lo va a hacer bien. Y no tiene caso. ¿Y qué va a hacer? Entonces, puede arrancar con un caso contra alguien de Arena, pero entonces ya tiene la mitad del mundo del país en contra. O al revés. Entonces le dicen, mire, en esa gaveta está un caso bien bonito, porque tiene eso que nadie va a brincar. Arena no va a brincar, el Frente no va a brincar, porque todos ellos estaban en contra de la tregua. El Frente nunca estaba de acuerdo. O por lo menos en el discurso, porque como también se ha expresado en el juicio, de hecho, uno de los testigos, Nalo, señaló que ambos partidos políticos, que ya conocíamos también por filtraciones políticas, por filtraciones periodísticas, estuvieron sentados con intereses electorales. Pero ahorita tengo que decir una cosa, Karen. Esto no tiene nada que ver con la tregua. La tregua era lo contrario. La tregua era sustituir estas permanentes negociaciones y pactitos. Dame esto y yo te ayudo en esto, que todos los partidos políticos han hecho con las pandillas durante años, sustituirlos por una mediación y un diálogo que realmente va al fondo del problema y no para resolver el problema electoral de alguien. Entonces, el hecho que encima de esto, o a la par o debajo de la mesa, las pandillas decidieran, y los partidos, volver a negociar pactos electorales en el 2014, por una parte ya era indicio de la descomposición de la tregua,
porque el gobierno lo abandonó en mayo del 2013. Entonces, en el gobierno ya no había nadie que quería defender esta cosa. ¿Va? Ya nadie tenía interés en esto. Hicieron todo lo posible de hacerlo fracasar. Y por otra parte, esto también es una cosa que no se puede adjudicar a la tregua. Durante los 15 meses que la mediación estaba funcionando y donde cada rato en esas reuniones le reclamamos a los pandilleros todas las acciones que iban en contra de lo que se habían comprometido, no hubiera pasado esa negociación, Paolo, te lo juro. Durante el juicio, ya lo estábamos mencionando, este testigo, Nalo, un testigo criteriado de la Fiscalía, además líder de las pandillas que siguió de cerca el proceso de tregua, ha señalado que usted entregó $100,000 a las pandillas a cambio de votos a favor de Arena. Ya también hemos conocido que Arena se reunió a través de Ernesto Mason y el ex alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Se reunieron con las pandillas y conversaron, de hecho, pensando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014. ¿Cuál ha sido su rol como interlocutor entre Arena y estas estructuras de pandillas? Vaya, a mí me informaron, primero los pandilleros, de que estaban haciendo esas reuniones con el Frente. Yo sabía que se habían reunido con Benito Lara y con Arístides Valencia y también con José Luis Merino y con Merardo. Ellos mismos nos expresaron esto y nos pidieron consejos, básicamente. Miren, nos metimos en un gran huevo, nos reunimos con estos babosos y nosotros lo primero que dijimos, ¿y por qué diablos hacen eso? Y no habíamos quedado que eso era una vía que no lleva a nada. Nos regañamos. Nos peleamos sobre eso, pero ya lo habían hecho. Antes de la primera ronda, eso tiene que haber sido en, digamos, diciembre del 2013. O sea que antes que saliera esto a la luz, usted ya tenía conocimiento que había existido esas reuniones. Claro, claro. Entonces, de repente me cuentan, y irónicamente, el que me la cuenta es Nalo. Yo tengo una cita con Nalo para resolver otro problema que había surgido en una colonia, creo que en un sector de Sacamil, donde había un desmadre que había que apagar un fuego, por eso me vi con Nalo. Entonces el baboso me cuenta que se habían reunido en ese rancho en Ilopango, en el lago de Ilopango, con Neto Mason y con Juan. Y yo me encachembé. Entonces yo le dije a él, mira, yo me quiero reunir. Yo creo que ya estaba programada una reunión para otro día con el conjunto de las tres pandillas. Este mismo día fui a buscar a la gente de Arena y le dije, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Va? Esto no tiene ningún sentido. No, pero el Frente también lo está haciendo, no sé qué diablos. Y entonces nosotros queríamos tratar a ver si los podemos convencer que en la segunda vuelta, esto ya fue pasando la primera vuelta. Y en la primera vuelta era visible que los pandilleros estaban influyendo en favor del Frente. Eso era percibible para cualquiera, sobre todo para la gente en esas zonas. Entonces yo me encachembé con la gente, con ellos y con la gente de Arena. Y traté de convencerlos, y los pude convencer, que no vuelvan a hacer otra reunión. Neto había quedado de volver a reunirse a ver si llegan a algo. Entonces ellos cortaron esto y yo dije, bueno, yo voy a hablar con ellos. Déjenme que yo hable con ellos. Esto no significa que yo fui a hablar con ellos como vocero de Arena. Yo estaba hablando con ellos todo el tiempo, sobre todo tipo de problemas. Entonces yo me reúno con ellos y esto es exactamente la reunión que Nalo describe. En la casa, que era la oficina, ahí por el Hotel Novo, que estaba... Bueno, él lo describió muy bien. Quienes estaban ahí, todo perfecto. Así trabajan con los criteriados. Agarran un relato real y de repente le meten otro aumento. ¿Hubo entrega de dinero de y Arena? no hubo, bueno, obviamente no hubo entrega de dinero. De las conversaciones que tú supiste que tuvo las pandillas con el FMLN y Arena, ¿no supiste que hubo entrega de dinero en ninguna de las dos ocasiones? No me consta. Nunca, eso no me lo dijeron. No me lo confesaron, digamos. Entonces,
Yo en esta reunión mantuve esta misma línea. No sean tontos, no hagan pacto electoral con nadie, dejen que la gente vote libremente, porque si hacen esto, de lo poquito que queda del proceso que hemos armado durante año y medio, o 2 años ya eran, no va a quedar nada. Entonces, eso era la reunión. A este relato correcto de Nalo de esta reunión, simplemente agregó el detalle que yo llegué con un maletín y con $100,000. ¿Cómo va a pensar que yo voy a poner mi vida en manos de los pandilleros, ¿va? Mi vida, mi libertad o lo que sea, para resolver un problema de Arena? Muy bien. Yo no fui a esa cosa para ayudar a Arena, yo fui a esta cosa para que ni Arena ni ellos cometan ese error. Paolo, tenemos que cerrar ya la entrevista. Queremos agradecerte tu tiempo por explicarnos de esta manera tan detallada este proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias a Paolo Luers y gracias también a todos los que han estado siguiendo la entrevista. Paolo Luers, que fue miembro del grupo de mediación con pandillas. Bueno, muchísimas gracias, Paolo, de nuevo. Nosotros hacemos una pausa, terminamos con la entrevista de Matices, pero volvemos con más en Focos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. Buenas noches. Hoy en nuestro segmento de análisis internacional Reflejos analizamos por qué Costa Rica, una de las principales economías de Centroamérica, enfrenta una emergencia fiscal que pondría en riesgo el pago de sus compromisos financieros. El presidente de ese país, Luis Guillermo Solís, ha anunciado una serie de medidas de austeridad y la inclusión de un impuesto al valor agregado que generaría mayores ingresos, pero que carece de apoyo en el Parlamento Nacional. ¿Habrá similitudes respecto a lo sucedido en El Salvador, donde sigue latente el riesgo de un nuevo impago como el del pasado abril? ¿Están fallando los países centroamericanos en sus políticas fiscales? Esta y otras preguntas serán respondidas en el siguiente reporte especial de nuestra periodista Arisbel Arismendi. Veamos. El país enfrenta una situación de carácter coyuntural que se expresa en una falta de liquidez en la caja única del Tesoro Público, resultado de un déficit histórico. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. El gobierno de Costa Rica anunció a principios de agosto una emergencia fiscal derivada de un gasto público excesivo durante la última década, después de verse afectado por la crisis económica de 2008. Luego, después de la crisis mundial del 2008, Costa Rica fue el único país de Centroamérica que no hizo ninguna reforma tributaria. Costa Rica continuó sus mismos niveles de gasto y al no contar con los recursos suficientes que equipararan estos niveles de gasto, provocó que los déficits se incrementaran y los niveles de deuda también. Ante esta situación, el presidente costarricense Luis Guillermo Solís anunció medidas de austeridad y consignó propuestas legislativas de reformas al impuesto de ventas para incrementar los ingresos nacionales. Ordenó, además, priorizar el pago de la deuda pública, los salarios y las pensiones. Los problemas que tiene Costa Rica son problemas estructurales. Actualmente el presidente, las medidas que está anunciando son más de carácter de corto plazo, en la cual lo que busca es lograr disminuir o por lo menos contener los niveles de gasto para que los niveles de déficit y de deuda no incrementen. Pero Costa Rica lo que se debe de cuestionar es cuál es el país que quieren.
y cómo lo van a financiar. Si quieren incrementar sus niveles de protección social, si quieren tener o apostarle a educación y salud universal, eso implicará que deberán de aumentar sus ingresos. Aunque el Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha descartado que su país falte algunos de sus próximos pagos, el gobierno busca no caer en impago, tal y como sucedió en abril pasado en El Salvador. Aunque son economías distintas, ambos comparten algunas similitudes que han debilitado su situación fiscal. Al igual que El Salvador, Costa Rica presenta una elevada carga financiera por el pago de servicio de la deuda de pensiones, que en ambos casos sobrepasa el 2.5%. Costa Rica está recorriendo el mismo camino que nosotros ya pasamos. Ellos, como decía, han tenido una trayectoria económica un poco más estable, con tasas de crecimiento más altas, pero también el no tomar las decisiones de política de manera oportuna y tomar otras que han incrementado el gasto, pues ha ido permitiendo de que la situación de las finanzas públicas se vaya deteriorando. Esos altos déficits que ha tenido Costa Rica los ha cubierto obviamente con deuda, y el saldo total de la deuda del país ha ido incrementándose con el tiempo y está acercándose de manera muy rápida al nivel que está El Salvador. Nosotros tenemos arriba de 60%, 62% para ser exacto. Costa Rica lleva 48 y algo. La carga tributaria de Costa Rica es muy baja, es más baja incluso que la de El Salvador. No es posible que con una carga de alrededor de 14 puntos del Producto Interno Bruto tú aspires a ser un miembro de los países de la OCDE. Es fundamental que se incrementen los impuestos, pero este incremento de impuestos también debe de corregir problemas estructurales que tienen todos los países de la región centroamericana, y es que tienen estructuras tributarias regresivas, es decir, que afectan más a quienes menos ingresos tienen. Los economistas coinciden en que ambas naciones deben lograr un acuerdo fiscal urgente, pero el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo está impidiendo esa posibilidad. De no lograr este pacto, Costa Rica podría faltar a sus compromisos financieros y un nuevo impago estaría a las puertas de El Salvador, que debe cancelar 91 millones de dólares de la deuda previsional en octubre próximo. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de 2.300 millones de dólares en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Esta noche, en Retratos, queremos presentarles un programa que desarrolla el Museo para la Palabra y la Imagen, el MUPI. Este programa trabaja desde hace 4 años formando a jóvenes que tienen entre 14 y 20 años. El gran objetivo es tener a una nueva generación de activistas y defensores de derechos humanos. Conozcamos más sobre esta iniciativa en nuestro segmento Retratos. El Museo de la Palabra y la Imagen presenta Relevos generacionales para la educación en derechos humanos. Jóvenes formando jóvenes. Desde el 2010, el Museo de la Palabra y la Imagen inició un programa de educación en memoria y derechos, en el cual han participado decenas de jóvenes, con el objetivo de generar relevos generacionales en el ámbito de los derechos humanos en El Salvador. Creando espacios de aprendizaje que permita a otros jóvenes
apropiarse de habilidades para defender sus derechos, identificar y denunciar aquellos espacios donde estos sean vulnerados, potenciar sus capacidades ciudadanas para hacer escuchar sus voces y puedan aportar al cambio social. Jóvenes que han realizado talleres, exhibiciones, reportajes y acciones utilizando las nuevas tecnologías, habiendo creado una web como canal de expresión de nuestras ideas. En el año 2017, este programa del Museo de la Palabra y la Imagen cosecha sus frutos al fortalecer relevos generacionales. Nuevas propuestas en las cuales son jóvenes quienes educan a otros jóvenes. Hola, soy Valeria Pérez y a mis 14 años empecé mi primer taller de Derechos Humanos aquí en el Museo de la Palabra y la Imagen. Desde ese entonces he tratado de involucrarme más en talleres de derechos humanos y memoria histórica. Ahora a mis 19 años estoy siendo facilitadora de talleres de derechos humanos, tratando de replicar todo lo que aprendí y todo ese proceso tan increíble a nuevos jóvenes para que sigan el proceso que yo pude disfrutar. En este proyecto, 80 jóvenes participan en 3 talleres de formación sobre derechos humanos, escritura testimonial y producción de audiovisuales sobre memoria histórica. Igualmente, planificarán acciones de sensibilización que visibilicen la situación de los derechos humanos de grupos vulnerables. Jóvenes que producen 2 cortometrajes audiovisuales sobre memoria histórica, videos que además se utilizarán para el desarrollo de cineforos en diversos centros escolares. 1.200 estudiantes participarán en visitas guiadas al Museo de la Palabra y la Imagen, donde reflexionarán sobre las causas estructurales de violencia mediante las siguientes exhibiciones. 1932, la memoria de las comunidades indígenas. Romero, voz y mirada, el pensamiento de Monseñor sobre derechos humanos e identidad, y la exposición sobre la lucha de Prudencia Ayala acerca de los derechos ciudadanos de la mujer. Estos son los relevos generacionales para la educación en derechos humanos. Jóvenes tejiendo la memoria.